Voy a instalar ya definitivamente los pedales. Los he tenido instalados provisionalmente para ver cómo quedaba más o menos y la distancia del asiento hasta los pies, y los voy a situar inicialmente en la posición adelantada. En caso de que cuando esté terminado el asiento y en la posición final de pilotaje vea que quedan demasiado lejos, pues los podré retrasar un poquito. El kit trae estas piezas, dos pedales, dos pistones de freno y estas piezas para sujetarlas al fondo de la cabina. Estas las he tenido que lijar los cantos, es un plástico bastante duro, para que encajen perfectamente aquí en este resalte que se ve aquí y apoye perfectamente en el cilindro. Si no, quedaban así un poquito de lado y al apretar las tuercas pues se deformaba bastante. Entonces he tenido que limar estas dos y estas dos. Y este es el sistema, desde los pedales, tubos, hasta las pinzas de freno que van en las ruedas. Aprovechando el viaje del motor desde Estados Unidos, pues he comprado dos pistones más. Creo que en otro episodio ya vimos cómo dupliqué los pedales. Les he añadido un punto de soldadura a las esquinas, iguales que los originales. Y también he comprado una palanca de freno de estacionamiento, de la misma marca que todos los pistones. La palanca tiene una posición. Estas dos piezas de aquí son el lado de la pinza de freno. Y las otras, desde aquí va a los pedales. Voy a comenzar roscando estos codos en los que se inserta el tubo que lleva el líquido de frenos. Esto se instala insertando el tubo. Hay que calentarlo ligeramente para permitir que se deforme y luego se enrosca esto y al avanzar pues va aprisionando el tubo y ya no se escapa. Y luego la rosca va directamente roscado al cilindro de freno y sellado con los Loctite 577. Ya he colocado los dos codos que venían con el kit, con su sellante de rosca. Y estos otros que compré también en Estados Unidos, que en teoría son de la misma dimensión, un octavo NPT es la rosca, pues me entran un poquito forzados aquí. Sin embargo, uno como este sí entra bien aquí. Así que voy a buscar otros codos, porque no me atrevo a pegar el apriete, no vaya a ser que estropee la rosca de este bombín, de este pistón, y quedo a la espera de buscar unos que encajen bien. Esto por lo visto no sé. No sé por qué no encajan cuando son un octavo NPT también. Ya he fijado también los pistones hacia el otro lado, apuntando los manguitos, los racores hacia el otro lado. Y ahora voy a instalar los pedales con este pasador y los pines de seguridad. Ya están instalados todos los elementos. Y ahora voy a montar esto en el avión. Lo primero que he hecho es colocar las piezas de plástico en su posición y ponerle un poquito de grasa. Y ahora voy a colocar encima los pedales. La anilla que limita el movimiento en este sentido va en el centro, que antes lo he explicado al revés. Antes la tenía montada al revés con las anillas en los extremos, pero va en el centro. Ahora lo veremos. Una vez que la barra está en posición, coloco un poquillo de grasa por encima de la barra y coloco encima la otra pieza negra. Ya está colocada la pieza del copiloto, del extremo, y ahora por debajo se coloca arandela y tuerca. Ya está colocada la tuerca y la arandela sin apretar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ya está colocado el lado del piloto, con las tuercas y arandelas por debajo. Y ahora, con grasa por encima, solo falta colocar la pieza central. Y así es como quedan ya los pedales instalados. El freno de estacionamiento lo voy a colocar en esta posición.
Por aquí es donde va originalmente la barra que comunica el movimiento de los flaps en caso de mando manual, y lo voy a aprovechar para colocar esta chapa por aquí detrás, remachada. Una vez que está la chapa remachada, por detrás, con estos elementos hacia arriba y con dos tornillos pasantes, así iría colocada la palanca. Abajo freno de estacionamiento quitado, arriba freno de estacionamiento puesto, y añadirle una perilla impresa en 3D, que falta pintarla y pintar toda esta zona. Y en esta posición la válvula del freno está en una posición más baja que el depósito del líquido de frenos. Aunque ICP pone por defecto la palanca a esta altura, que es donde termina el panel de instrumentos, y en esta posición está bastante por encima del depósito que está ahí. Así que he preferido utilizar esta posición más baja para el freno. ¿Cómo se conecta un pedal con otro? Originalmente solo vienen estos dos, cada uno va directamente a una pinza de freno, y en el caso de añadir otra pareja de frenos, pues desde el que tiene el depósito se conecta la parte superior del otro pistón y la parte inferior en la que va la rueda. Igualmente con la otra rueda, y en este caso vemos que la palanca de freno la he puesto en el lado del piloto. Luego me interesa que estos dos vayan en el lado del piloto, así que lo que voy a hacer es intercambiar las posiciones, porque las he puesto estas en el piloto, estas en el copiloto. Las voy a cambiar. Ya he colocado los pedales, he puesto las cabezas, las tuercas en este lado para poder chequear los testigos que están pendientes de poner, limpiar con alcohol isopropílico las tuercas y poner los testigos. Y los pistones los he colocado de forma que el conducto del líquido de frenos pues vaya hacia proa. Lo debería haber hecho también en estos, no lo he tenido en cuenta, que aquí lo que envían era un codo. Y he estado mirando cómo quitar el sellante de la rosca, y bueno, hay que calentar a 250 grados, yo no sé si hay por ahí dentro juntas de goma, etcétera, así que prefiero no tocarlo. Y esperemos que la prueba de estanqueidad del líquido vaya bien y no haya que desmontar esta pieza de aquí. Si la prueba de estanqueidad va bien, se queda así, y si no, pues ya los pondría mirando hacia adelante como estos. También he colocado los cables, falta poner el pin de seguridad en esta tuerca y en la del otro lado. Ahora voy a colocar la pieza que cierra este agujero por donde pasa la barra que gira la rueda delantera. La pieza que hay que colocar por el lado exterior de la cabina es esta, con forma de cepillo. Es una que desliza dentro de la otra. Vienen unas piezas largas y se cortan a la medida que haga falta. Y esto va sujeto, en teoría, en estos dos orificios de aquí. Lo que pasa es que si yo desmonto esto, los agujeros tienen que ir en esa aleta, porque si no el remache interceptaría con la pieza que corre por aquí dentro. Si yo lo pongo así, vemos que el agujero este lo estrecha este lado del perfil, entonces los tengo que poner un poquito más hacia afuera. De todas formas, los pelillos estos, el cepillo lo suficientemente largo como para que cuando estén los dos más separados, pues la distancia de los cepillos cubre de sobra el agujero. Así que vamos a preparar esto para remacharlo con un remache de 2 milímetros. Pues ya están montados los cepillos estos. En realidad vienen preparados para pegarlos, trae puesta una cinta de doble cara, pero yo he preferido ponerle un par de remaches pequeños, aunque el remache queda un poquito torcido porque la cabeza de la remachadora no entra bien, pero bueno, eso no se suelta
y además está con el adhesivo. Y también he puesto ya los testigos en todas las tuercas del sistema de pedales, y lo que me falta es colocar los racores en los pistones nuevos. Ya he colocado esta pieza después de imprimirla y pintarla, y ahora voy a preparar el freno de estacionamiento para poder instalarlo en esos dos agujeros que se ven ahí. El freno de estacionamiento lo tengo que poner con estas piezas hacia arriba, porque si no, no tengo espacio para montar aquí los codos de 90, entonces va en esta posición, y en esta posición la palanca arriba significa que el circuito está abierto, o sea que los frenos están libres, y las tengo que poner justo al contrario, porque en todo el ultraligero, todos los interruptores, todas las palancas, arriba es activado, abajo es desconectado, así que tengo que cambiarlo. Ahora vamos a ver cómo se hace. Pues aquí en el manual es donde indica que en esta zona de aquí la válvula está abierta, y en la zona que no tiene las tuercas, que es esta de aquí, la válvula está cerrada. Sin embargo, la palanca la tengo que poner al contrario, de forma que así está la válvula cerrada, pero la palanca la tengo que tener arriba. Pues desmontando este tornillo y teniendo en cuenta que se puede instalar girados de 90 en 90 grados, pues lo voy a desmontar e instalarlo justo a los 180 grados de lo que está ahora mismo. Aquí se ve el detalle, que es cuadrado para poder instalarlo cada 90 grados, así que lo giro 180 y la vuelvo a instalar. Listo, ahora está al contrario que pone el diagrama. Hacia aquí está la válvula cerrada y hacia aquí está la válvula abierta. Voy a instalar ahora los racores de 90 grados, y ya me han explicado por qué entran al principio fácilmente y después empieza a costar más. No es que la rosca esté mal, sea distinta el macho que la hembra, sino que es una rosca cónica. Está diseñada para conexiones de aire comprimido, de forma que conforme va avanzando cada vez se va ajustando más la parte macho con la hembra, de forma que teóricamente sin necesidad de ningún añadido esto sella completamente contra escapes de aire. Así que de todas formas ya sé por qué cuesta meterlo, y de todas formas pues le voy a poner el sellante de rosca, el Loctite 577. Ya están instalados los de un lado. Esto, como se ve, pues cuando has instalado uno, el otro no podría girarlo. Así que he instalado el siguiente en esta posición, apretando desde este lado. Para los siguientes, que tienen que apuntar también hacia adelante, pues uno se instala sin problema y el otro pues se pone en esta posición y se aprieta el siguiente, teniendo la precaución de que todos queden, por supuesto, mirando en este caso hacia arriba. Un comentario adicional: antes he limpiado todas las roscas, tanto de los racores como de la palanca de freno, con alcohol isopropílico. Pues ya están colocados los racores mirando hacia popa, y hay que tener cuidado con esto porque los había dejado mirando a proa, porque estaba esto puesto en la palanca en este lado y me he confiado y no, esto es la cabina, arriba freno activado, abajo freno libre y los racores mirando a popa a los cuatro, y esta parte en la parte de arriba. Ahora con un bastoncillo pues voy a quitar el sobrante del pegamento del sellador, y esto tarda 72 horas en curar. Un pegamento muy curioso porque en contacto con el aire nunca seca. De hecho, en el tubo pues está en contacto con el aire y nunca seca, y es cuando le falta el aire, es decir, cuando está en la rosca en contacto por un lado y por otro con los filetes de las roscas,
pues en ese momento es cuando cuaje, cuando seca. Pues una vez que están puestos los racores, voy a instalar ya esto en la cabina. Y aquí vemos que suministran 2 gomitas y hay que apretar los tornillos de forma que estas juntas de goma se compriman ligeramente. Debe usar tornillo métrico 5, aquí irá la chapa de la cabina, después irá el freno, después la arandela de goma, una arandela plana y la tuerca de freno. Y así es como queda, falta ponerle el capuchón pintado de otro color. Ahora voy a colocar con el sellante los racores que van en los pistones de freno. Ya están los racores colocados, y hay que esperar que frague el sellante y lo único que faltaría ya es tirar los cables, los tubos del líquido de freno desde los pedales del pasajero a los pedales del piloto, de los pedales del piloto por aquí a esta toma del freno de estacionamiento y de la superior ya tubos a cada pistón de freno, pero eso lo veremos ya en otro episodio. Así que ponemos punto final a este episodio dedicado a los frenos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y hasta luego.